Hoy vamos a avanzar la segunda parte del tema de cereales y derivados. En la primera parte se pudieron estudiar las principales características que tenían los cereales, así como se hizo un análisis de la composición química diferenciada de los principales cereales y estudiamos de manera particular la composición química del trigo, puesto que vamos a utilizar como ejemplo de cereal para poder avanzar este tema, teniendo en cuenta que todas las características son comunes al grupo de cereales. Sin embargo, el trigo es un cereal de particular porque tiene en su composición mayor cantidad de proteínas y esto va a determinar que su comportamiento sea diferente. En esta segunda parte, el estudio se aboca a los derivados que se elaboran a partir del grano de trigo. El primer derivado que tenemos es la harina de trigo. Decimos que harina de trigo es el producto obtenido por la molienda paulatina y programada del endospermo hasta un 70 u 80%. Si nosotros recordamos la estructura de un grano de trigo o de cualquier cereal, en él hemos encontrado tres zonas bien diferentes. En primera instancia teníamos el pericarpio, que era la parte externa del cereal, en el cual encontrábamos la mayor cantidad de fibra, minerales, y nosotros a eso le llamamos salvado. Luego, otra parte que se observa en el cereal es el germen o el embrión, que es la parte generatriz que está en el centro y tiene una gran cantidad de lípidos de reserva y también de vitaminas. Sin embargo, la parte central y la más voluminosa recibe el nombre del endospermo. El endospermo contiene la mayor cantidad de las proteínas y de el almidón que está presente en el cereal, y esa es la parte que se destruye para poder obtener el producto que nosotros conocemos como harina de trigo. Entonces, este endospermo es el que sufre una molienda y llega a destruirse hasta un 70 u 80%. Los trigos que se utilizan para elaborar harina tienen el trigo blando y el trigo duro, se le dice de manera común. El género del trigo es Triticum y las especies serían Vulgaris y Durum. Entonces, el Triticum vulgaris o trigo blando está constituido por unos pequeños granos de trigo que son de color rojizos, no muy alargados, y que cuando se elaboran producen una masa o un gluten muy extensible. Para elaborar las pastas o fideos se utiliza el Triticum durum, el segundo tipo de trigo, que es más alargado, translúcido, de color ámbar y no produce una masa elástica. Entonces es su uso para elaborar fideos y también pastas alimenticias. En ellas no existe miga, podríamos decir. En la elaboración de las harinas se buscan generalmente elaborar harinas a partir del endospermo y se tiende a sacar el germen y el salvado. ¿Por qué? Porque ese 70% que se llega a moler contiene la totalidad del almidón y la mayor parte de las proteínas. Entonces, tiene muchas proteínas y muchos carbohidratos. Y cuando nosotros le llegamos a sacar el germen y también el pericarpio, tenemos pérdidas de minerales, de vitaminas, que son elementos muy nutritivos que no quedan en el endospermo. Pero también hay una corriente que dice que si nosotros le dejamos a la harina el germen y el endospermo, en primer lugar, el germen contiene cantidades importantes de grasas. Eso contribuiría a un deterioro rápido de la harina porque se enranciaría. Y también el hecho de dejar las fibras, diría, hay una corriente que dice las fibras no nos producen energías ni nos aportan nada al organismo.
pero recordemos que si bien las fibras no se llegan a absorber, tienen una función fisiológica importante de limpieza a nivel de los intestinos, lo cual contribuye a cuidar la salud del cuerpo, ¿no? En cuanto a la elaboración de las harinas, tenemos todos estos pasos: reunión de las partidas de trigo, limpieza, acondicionamiento, trituración o molienda, tapizado, reciclado y tipificación. La limpieza de los granos, bueno, las partidas del trigo se reúnen de acuerdo al objetivo que nosotros tenemos. Si vamos a elaborar trigo que se va a utilizar en la industria de pan, entonces se van a reunir distintas partidas de Triticum vulgaris. Se limpia de las piedras que vienen del campo y se acondiciona a una humedad que va entre el 14 al 15%. Si el trigo estuviera muy húmedo, entonces sería muy difícil de triturar y se va a deteriorar en poco tiempo. La molienda que se la realiza en cilindros dentados que giran en sentido opuesto y que van destruyendo el grano. Esto es como, imaginemos dos cilindros que tienen cada uno dientes y que giran en sentido opuesto. Entonces, la saliencia de un cilindro va a coincidir con un orificio del cilindro con el cual está girando, más o menos. Esa es la idea, ¿no es cierto? Y va triturando a medida que va pasando el trigo, va triturando y bueno, y cada vez más que pasajes que se realiza del trigo, el grano se va a ir destruyendo. Y finalmente, como queremos obtener trozos muy pequeños para que se constituyan en harina, lo vamos a hacer pasar a través de cilindros lisos para que la molienda sea mejor. Si nosotros nos imaginamos que el trigo pasa a través de esos cilindros y se va moliendo, lo que vamos a obtener es un grano destruido que lógicamente en la primera pasada vamos a tener pequeños fragmentos de endospermos grandes y algunos transformados en polvo. Y si yo lo coloco sobre una superficie, entonces no voy a encontrar harina pura, voy a encontrar harina mezclada con fragmentos. Entonces lo que se hace es tamizar para seleccionar y separar todo lo que se ha transformado en harina y los granos que van quedando grandes, fragmentos grandes que no son harina y quedan retenidos en un tamiz, vuelven nuevamente al molino para volver a triturar y volver a tamizar. Y se puede repetir varias y varias veces, pero tengamos en cuenta que cuando nosotros sometemos el grano a la molienda, ingresa el grano entero. Entonces, no solamente, cada vez que tamizo, no solamente voy a obtener fragmentos de endospermo, sino también voy a encontrar fragmentos de germen, una buena cantidad de fibra que viene del pericarpio. Entonces, a medida que voy reciclando y vuelvo a moler cada vez que tamizo, esos elementos también empiezan a molerse en pequeñas cantidades. Entonces, en las primeras moliendas voy a obtener solamente endospermo blanco, ¿no? Lo primero que se molió. Pero a medida que voy reciclando, esos trozos de endospermo se van pulverizando, pero también se va a ir pulverizando, como habíamos indicado, el pericarpio y el endospermo. Y así la calidad va cambiando de la harina y a eso nosotros le llamamos tipificación. En este cuadro nosotros podemos ver los distintos tipos de harina en función a cuánto de pericarpio y cuánto de embrión ha ido pasando en la harina. En otras palabras, cuánto llegó a pasar de salvado a medida que fuimos reciclando los distintos pasajes que tiene el trigo. Yo pienso que en el mercado ustedes se han familiarizado con observar que las harinas son harinas 3.0. Esas harinas, ustedes van a ver en el paquete cuando compramos, dice harina para panificación.
estas harinas forman un gluten realmente elástico, forman mucha masa. Fíjense ustedes que la humedad es del 15%. ¿Y cómo yo puedo observar cuánto ha pasado de endospermo? Cuanto más cenizas tiene, entonces quiere decir que ha pasado más fibra y porcentualmente tiene menos proteína y menos almidón. No sé si me dejo entender. Tenemos la harina 4-0, 3-0, 2, 1 y medio 0. La de mejor calidad, que está formada por endospermo puro, es la harina de 4-0, que tiene un contenido bajo en cenizas porque prácticamente muy poco salvado llega a pasar en la primera trituración. Cuando yo reciclo y pasa a una segunda trituración, la cantidad de cenizas se va a ir incrementando, y eso porque va a pasar mayor cantidad de fibra y mayor cantidad del germen, ¿no es cierto? Y en la tercera reciclada igual va a ir aumentando la cantidad de cenizas porque las cenizas representan a la porción mineral. Entonces, esa harina 4030 son las que se utilizan en panadería. La 40 es seleccionada por la pastelería para hacer pasteles, tortas altas. La de 30 igual se utiliza para fabricar pan. Fíjense que el volumen de pan que se obtiene con las 4 y 30 es muy importante. Es el volumen buscado, deseado en una panadería. A medida que va disminuyendo el número de cero, va aumentando la cantidad de cenizas y va disminuyendo el volumen del pan, aumentando la capacidad de absorber agua. Entonces, esas de 2 ceros, 3 ceros, como tienen mucha fibra y tienen pocas proteínas que han pasado del endospermo, entonces vamos a obtener un pan de menos volumen y lógicamente no es deseable desde el punto de vista de la panadería. Otros tipos de harinas comerciales, tenemos a las harinas integrales, que resultan de moler el grano de trigo industrialmente sin separar ninguna de sus partes. Quiere decir que el grano de trigo pasa entero. Yo no tamizo, o sea, trituro y yo no le llego a separar la fibra ni tampoco el embrión. Las harinas leudantes son mezclas en las cuales se añade el bicarbonato de sodio o el ácido cítrico, y en otras palabras son harinas que vienen mezcladas con polvo para hornear. Los polvos para hornear son mezclas de bicarbonato o ácido cítrico o ácido tartárico. Entonces se mezclan con la harina y cuando se está preparando la masa y se le añade agua, estos compuestos químicos empiezan a liberar dióxido de carbono, y cuando nosotros metemos un pastel o una masa al horno, por esa eliminación de dióxido de carbono, la masa se levanta y obtenemos masas, pasteles que son voluminosos. A estos leudantes también se denominan levaduras químicas. Las sémolas están constituidos por trozos de endospermo que son de estructura granulosa, no en polvo. Es como una harina en la cual el tamiz que se utiliza tiene mayor abertura y lo que pasa son trozos de endospermo un poco más grandes. Finalmente, las harinas enriquecidas son aquellas a las que se le ha añadido alguna sustancia que mejore su valor nutritivo. Por ejemplo, en Bolivia, las harinas por decreto son enriquecidas con hierro y con vitamina A. Eso para mejorar el estado de salud de los consumidores, ¿no es cierto? Porque incluso en los estratos económicos con menor poder adquisitivo, la gente consume pan. Entonces es una manera que asume la salud pública para hacer llegar hierro a toda la población. Maduración y blanqueamiento de las harinas. Las harinas, cuando están recién elaboradas, no tienen un buen funcionamiento, un buen rendimiento, y es necesario que
sufran un proceso de maduración. Se supone que este proceso de maduración está ligado a la oxidación de los grupos tiol o al reagrupamiento de ciertos enlaces que tiene el gluten. Recordemos que habíamos dicho que las harinas eran pobres en triptófano y lisina, sin embargo ricas en metionina. Y metionina es un aminoácido que tiene bastante azufre. Entonces, esa presencia de azufre de los grupos tiol que están presentes son fundamentales en la obtención de una masa panadera. ¿En qué mejora la maduración y el blanqueamiento de las harinas? Existe una mayor elasticidad de la masa o de la pasta que se elabora y existe una mayor capacidad de la masa de retener el dióxido de carbono que se forma en el proceso de fermentación. A eso le llamamos maduración, ¿no? Y blanqueamiento de las harinas normalmente cuando están recién elaboradas no son tan blancas, son ligeramente amarillentas. Entonces, para obtener harinas blancas es necesario oxidar los carotenoides. De manera natural se puede lograr este objetivo dejando las harinas unos meses en reposo. Sin embargo, en la industria es difícil perder el tiempo esperando la maduración y eso se lo puede obtener por algunos oxidantes que son aditivos alimentarios. Estos oxidantes pueden ser aditivos, mejoradores y blanqueadores, como por ejemplo el ácido ascórbico, las enzimas, gluten, algunos derivados del cloro. Uno de los agentes que se utilizaba hace muchos años, que en la actualidad es un aditivo prohibido, es el bromato de potasio, que permitía una maduración y un blanqueamiento excelente para las harinas. Sin embargo, este producto fue prohibido por ser cancerígeno desde el año 1983. Aquí, por ejemplo, habíamos hablado de las enzimas, enzimas y derivados del cloro y del blanqueador y madurador que está prohibido, que es el bromato. Vamos a ver ahora lo que es el pan. Pan es el producto obtenido de la cocción en hornos de la masa fermentada o no, hecha con harina y agua potable, con o sin levaduras, con o sin sal, con o sin el agregado de otras sustancias permitidas. Entonces, en base a esta lámina o esta definición, podemos decir que el pan basta que se mezcle harina con agua y se mete al horno, ya es pan. Que si se quiere se puede añadir levaduras, sal y otras sustancias permitidas, como por ejemplo, si se quiere se puede colocar manteca, aceite, huevo, queso y todos esos ingredientes que nosotros le colocamos para obtener un buen pan. El proceso de panificación es un proceso que muchos de ustedes lo conocen. Es un proceso en el cual se forma una masa y paralelamente se produce una fermentación alcohólica que las levaduras panificadoras son las que generan, pero ahí el producto más importante no es el alcohol, sino el dióxido de carbono que se produce en la fermentación alcohólica. Y es la que permite que la masa panadera se eleve y forme lo que nosotros conocemos como miga. En primer lugar, para elaborar el pan, nosotros empezamos haciendo un inóculo, ¿no es cierto? Ese inóculo está formado por una pequeña cantidad de levaduras. Las levaduras son los microorganismos que los compramos como levadura, que vienen liofilizados.
y los activamos colocándole agua tibia, colocándole un poco de harina, un poco de azúcar y nosotros vemos que esos microorganismos empiezan a activarse y vemos que se forma bastante burbuja, bastante espuma y eso es la liberación del dióxido de carbono que produce la levadura. Entonces, al principio de la panificación, nosotros añadimos agua a un tanto de harina. El agua permite que se humedezcan las proteínas y los granos de almidón. Y en ese momento, cuando nosotros añadimos agua a la masa panadera, existe un proceso bioquímico especial que ocurre solamente en las proteínas del trigo. Resulta que cuando nosotros añadimos agua, estas proteínas que están presentes en la harina, a través de esos grupos tiol, empiezan a agruparse y empiezan a formar enlaces azufre-azufre. O sea, se polimerizan, podríamos decir. ¿Y quiénes son las proteínas que participan en esta reacción? Habíamos dicho que el trigo era una proteína que tenía prolaminas, que son un grupo de proteínas comunes a todos los cereales y que cada uno tenía un nombre especial, y que la gliadina del trigo, perdón, la prolamina del trigo se llamaba gliadina. Entonces, a través de esta gliadina y la otra proteína que solamente la tiene el trigo y que se llaman glutenina, había la unión gliadina-glutenina formando esos enlaces azufre-azufre a partir de sus grupos tiol, generaban una nueva proteína. Esta nueva proteína recibe el nombre de gluten. Entonces, el trigo es el único cereal que por tener glutenina y gliadina juntas puede formar gluten. ¿Qué es el gluten? El gluten es una nueva proteína, una proteína que tiene características muy particulares. Es una proteína elástica y es una proteína que tiene la capacidad de retener dióxido de carbono y no dejarlo escapar. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros elaboramos pan. Entonces, en la primera etapa añadimos agua a nuestra harina y la dejamos 10 a 20 minutos en reposo. En este tiempo nosotros vamos a hacer que se forme el gluten. Recién conviene añadir la levadura, ese inóculo que yo había preparado inicialmente con levaduras activadas, ¿no es cierto? Amaso muy bien, lo dejo en reposo durante 2 a 3 horas esa masa y hago el corte. Durante ese reposo que ocurre en 2 a 3 horas, vamos a observar que la masa aumenta de volumen. Ese aumento de volumen está dado a partir de que la levadura va a encontrarse con los almidones que están presentes en la harina, le va a producir una hidrólisis y va a generar glucosa. La glucosa de esta masa sufre una fermentación alcohólica porque la levadura la utiliza, genera dióxido de carbono y genera etanol. Es el dióxido de carbono que se va acumulando en el seno de la masa lo que hace que la masa aumente de volumen. Y es gracias al gluten que se ha formado en la primera etapa del amasado que ese dióxido de carbono queda retenido en el seno de la masa. O sea, el pan la masa tiende a aumentar de volumen, pero ese aumento de volumen no es real, es un aumento de volumen dado por la cantidad de gas que se llega a formar dentro de la masa. Posteriormente se procede a un corte, se corta el pan en pequeños pedazos y luego nuevamente se deja en reposo para que acabe el pan de hincharse, vamos a decir, para que se forme todo el dióxido de carbono posible.
y se procede a hornear. La cocción en hornos se realiza entre 235 a 260 grados centígrados y a esa temperatura las proteínas que siempre están presentes, las albúminas, las globulinas y el gluten que se formó, llega a coagularse. Entonces, esas proteínas que forman pequeñas columnas porque se van a estirar cuando queda retenido en el dióxido de carbono, van a fijar esa estructura que nosotros conocemos como miga de pan. O sea, nosotros abrimos un pan, partimos un pan, vamos a ver que adentro tenemos pequeños espacios donde que había quedado retenido el dióxido de carbono y esas columnas que se van formando de la miga de pan es el gluten solidificado durante la cocción. La corteza, es decir, la parte externa del pan, se endurece porque se deseca y se oscurece por un pardeamiento no enzimático, es decir, algunos aminoácidos como la lisina reaccionan con los monosacáridos que están presentes en la masa y van a formar los compuestos coloreados. Y también se van a formar algunos compuestos volátiles de olor agradable, como por ejemplo el maltol. Durante la cocción, las levaduras mueren y sus enzimas, como las amilasas, se inactivan. Al final, el contenido de agua del pan es del 45%. Es muy importante evitar que el pan se enfríe bruscamente porque ahí viene un defecto del pan. Si lo enfriamos bruscamente, la corteza, que debe ser crocante, se pone blanda y la miga, que debería ser blanda, se endurece. Eso muy frecuentemente lo observamos en los panes que hacemos en casa, ¿no? A veces que los enfriamos de manera muy rápida. Ahora, finalmente, no corresponde al proceso de panificación, pero sobreviene lo que se llama el envejecimiento del pan. Usualmente, un pan a los 2 o 3 días empieza a endurecerse y ese es un fenómeno físico-químico que corresponde a una pérdida de elasticidad y se supone que ese endurecimiento se debe a que hay una migración de las moléculas de agua hacia la corteza, es decir, hacia la cáscara, ¿no? Y se evapora. Y por tanto va a ocurrir una cristalización de la amilopectina por la migración de las moléculas de agua. Cuando el pan viejo nosotros lo vamos a calentar nuevamente en un horno, nuevamente obtenemos un reblandecimiento de la miga de pan, pero ese reblandecimiento es temporal, ¿no es cierto? Porque cuando enfría nuevamente se pone duro. Entonces, este proceso se puede retrasar si nosotros colocamos en un plástico el pan para guardar, evitando que se evapore el agua, ¿no? Entonces, así el pan nos va a durar mayor tiempo. Fideos o pastas. Con la denominación de pastas alimenticias o fideos se designan los productos no fermentados obtenidos por el empaste y amasado mecánico de sémolas, semolines y harinas de trigo. Fijémonos que acá no solamente se puede hacer con harina, sino que se puede hacer con sémola. Sémola hemos dicho que es una harina gruesa cuando se aplica un tamiz que tiene mayor diámetro, ¿no? Vamos a mezclar estas sémolas, semolines y harinas de trigo con agua potable para hacer una masa, con o sin colorantes, con o sin huevo y eventualmente con el agregado de otros alimentos. Entonces, una masa de pasta clásica puede estar formada solamente por agua y harina. Se le puede poner un colorante, se le puede poner y también se le puede poner huevo si la persona
si la persona desea, ¿no es cierto? Lo importante es que cuando el producto indique en la etiqueta que tiene huevo, se pueda investigar químicamente en el laboratorio la presencia de colesterol que es característico de la yema de huevo. Entonces, a veces nosotros vemos unos fideos amarillos. Eso no implica que tengan bastante yema de huevo. Eso implica que pueden tener colorantes. No está permitido ver un fideo amarillo y que diga con huevo. Eso no. O sea, todos los industriales, si quieren, le colocan huevo, pero se tiene que investigar cuando indica que tiene huevo la presencia o no del huevo adicional. También a los fideos o pastas se le pueden agregar otros alimentos, como dice la norma. Se le puede colocar, por ejemplo, algunos vienen con tomate, otros vienen con espinacas. Eso también está permitido. Los fideos o pastas se clasifican en dos grandes grupos, que son los fideos secos y los fideos frescos. El fideo seco tiene la misma humedad de la harina, máximo 14%. ¿Cómo se elabora? Se selecciona, lógicamente, la harina para elaborar fideos. Se hace un empaste y amasado mecánico utilizando un 25 a 30% de agua. Se hace una masa. Luego se lamina, laminar entre rodillos para que mejore la homogeneización y eliminar las burbujas de aire porque el fideo tiene que ser muy compacto y sin burbujas. Esas máquinas laminadoras del fideo se parecen mucho a algunas maquinitas que hemos visto con la cual se hacen hojitas para empanadas fritas. Se lamina, se vuelve a laminar, se vuelve a laminar. Básicamente la idea es homogeneizar y eliminar las burbujas de aire. Posteriormente se añaden, se puede añadir, si el fideo contiene huevo, se pueden añadir 2 huevos por kilo de harina. El moldeado es que la masa va a pasar a través de moldes cribados, es decir, moldes que tienen pequeños agujeros, y al pasar la masa por presión va a definir una forma, digamos, del fideo, ¿no? A lo mejor van a salir los fideos en forma de tallarines, en forma de tubitos, digamos, y una máquina luego lo va cortando y se va a definir la forma de cada uno de los fideos. El último paso es el desecado o acartonamiento. El desecado o acartonamiento viene a ser una fase importante y muy crítica de la elaboración de los fideos o pastas. Se realiza en caliente y al vacío, paulatinamente. La extracción del agua tiene que ser lenta, porque si yo caliento bruscamente el horno donde estoy desecando el fideo, puede ocurrir una desecación superficial del fideo y en la parte interna que quede humedad retenida. Y eso va a dar más adelante lugar a fermentaciones no deseables que van a cambiar el sabor al fideo porque se va a hacer agrio. Y muchas veces cuando esos fideos mal elaborados se llevan a cocción, el fideo se destruye, se rompe, se deshace y larga bastante almidón al agua y el agua de cocción se hace como una mazamorra, ¿no es cierto? Entonces, eso no es deseable. Normalmente esa desecación tiene que ser paulatina y aplicando vacío. El producto final es un producto como el que vemos abajo, que son los fideos que nosotros compramos en los mercados. Un fideo es un producto muy estable, que tiene un largo periodo de validez y que normalmente lo compro en paquetes. El segundo tipo de fideos recibe el nombre de fideos frescos. Estos fideos se elaboran con la misma tecnología que los fideos secos, pero a diferencia de ellos,
Estos no se deshidratan, no tienen el paso de desecado o acartonamiento. Tienen la misma humedad de la masa que se elabora, llegan a tener un 35% de humedad y están destinados a venderse dentro de las 24 horas. Sin embargo, nosotros podemos encontrar este producto, por ejemplo, en los supermercados que se venden congelados porque su vida útil es 24 horas si es que no se congelan, ¿no? En este tipo de productos se puede añadir yemas, se pueden añadir 3 por kilo de harina y yo lo puedo comprobar esto en el laboratorio haciendo una cuantificación de colesterol, lo cual nos daría un 0.06%. Haciendo recuerdo, hemos dicho que el caso de los fideos secos, cuando ellos llevan huevo, se añaden 2 yemas por kilo. Entonces yo llevo a una cuantificación y puedo obtener, en caso positivo, un valor de 0.04% de colesterol. Estas pastas pueden llevar colorantes artificiales, pero lo más común es colocar un colorante natural que a su vez actúa como un condimento. Es muy utilizado la cúrcuma, que nosotros conocemos como palillo, y también se puede utilizar el azafrán.